primero déjeme entrar en contacto con el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit. Para él ya son las 2 de la mañana con 4 minutos. No lo queremos desvelar más allá de lo estrictamente necesario. Padre Jorge, muchas gracias por aceptar el desvelón. Bien vale la pena esta circunstancia porque ya no tardan en iniciar los funerales del Papa. Buenas madrugadas, buenos días para ti. Gusto en saludarte una vez más, Pepe. Gusto saludar al auditorio. Pues hoy tuvimos la oportunidad de ver por última vez el rostro, ciertamente ya difunto, pero rostro del Papa Francisco. También tuvieron oportunidad de verlo algunos líderes internacionales que ya se encuentran aquí, como el presidente Macron y su esposa y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quienes fueron a la Capilla Ardiente y fueron parte de estos 250,000 personas que pasaron en estos últimos 3 días a visitar al Papa. Permíteme contarte quizá algo que va un poco más allá de los datos, que también se convierte en nota, quizá no es lo más relevante, pero es anecdótico y permite comprender también un poco de lo que se está viviendo acá. En la mañana estaba en los Museos Vaticanos acompañando a un grupo de periodistas y de repente, pasada la 1 de la tarde, se ha sonado la alarma del teléfono. Pensé yo inicialmente que era la mía, esta alerta parecida a las sísmicas de atentados, y precisamente pensamos que era un atentado. Dijimos, eso nos faltaba. Muchos se hicieron a las paredes, incluso ahí en la Capilla Sixtina, y es que llegó una alerta a todos los teléfonos de todas las personas que se encontraban en Roma y la Ciudad del Vaticano, solamente que la alerta quizá no ameritaba algo de este tipo porque estaban avisando que la Basílica Vaticana cerraría a las 5 de la tarde y el efecto, aunque no tuvo un impacto de algo grave, sí provocó una estampida porque muchos corrieron de los museos, salieron antes y se fueron a hacer la fila. Hoy la dinámica, la seguridad es muy diferente y otro hecho anecdótico es un graffiti, un mural colocado en una calle cercana al Vaticano, una calle además bonita porque termina con un efecto óptico que da un engrandecimiento, aparente engrandecimiento a la basílica. Pues hay una artista gráfica urbana conocida como Laika, ya muy popular porque hace este tipo de grafitis del Papa en las calles de Roma, e hizo uno nuevo, uno más. Solamente que en este es un poco curioso y también presagia la venida de algunos líderes internacionales, y me refiero a lo siguiente. Esta artista urbana con este graffiti pone al Papa viendo una lista, tiene una lista de un papel en la mano y al ver la lista se pregunta a estos quién los invitó, se está refiriendo a su propio funeral. Y en la lista están colocados nombres como Trump, como Milei, como Ursula von der Leyen, y naturalmente esto alude al tema de la migración. Y una tercera anécdota: es la primera vez en los últimos 3 pontificados que en el momento del cierre del funeral, cierre, perdón, del féretro, cosa que ha sucedido hoy en la Basílica Vaticana con el Papa Francisco, por primera vez, dado que con el Papa Juan Pablo II no, con Benedicto XVI tampoco, estuvieron presentes algunos familiares del Papa Francisco. Hay un sobrino, Mauro, que ha venido desde Argentina por su propia cuenta gracias a la ayuda de algunos bienhechores que sabían que quería venir al funeral del tío y estaba aquí, y también algunos sobrinos sobre Estamos, todo. estamos mostrando, estamos mostrando, Jorge Enrique, el momento en que justamente se sella el ataúd, ya se le colocó la tela de seda, la colocó el camarlengo, y le colocó una tela de seda blanca. Ya había puesto, bueno, lo había bendecido con agua y había puesto una serie de monedas y medallas acuñadas durante el mandato, el pontificado de Francisco, y también el llamado rollito. ¿Qué es el rollito? Perdón, no escuché bien la pregunta última. Sí, pues depositaron dentro del ataúd el rollito. ¿Qué es el rollito? Me tomas un poco desprevenido porque yo estoy llegando apenas de la Plaza de San Pedro que estaba allá, y esta última parte de estos aspectos de detalle no apenas iba a ponerme al Bueno, día. tengo Me tomas entendido. un poco desprevenido, No, no te preocupes, pero no, es natural, es natural. Entiendo que es un resumen del pontificado, de los 13 años, 12 años y fracción de pontificado de Francisco.
y luego ya se sella el ataúd y se prepara para ser trasladado de mañana. ¿Qué va a seguir mañana, padre Jorge Enrique? ¿Qué va a seguir mañana? Pues primero, antes de mañana, un aplauso para ti, porque esta es la experiencia de un periodista que conoce de lo que reporta. Tú has contestado maravillosamente, algo que a los que estamos un todavía en aprendizaje, vamos ahí aprendiendo todavía. Pues mañana, ¿qué sigue? Mañana el funeral, pero quizá lo más interesante no es el funeral, que ya lo conocíamos que sucedía, sino lo que viene después del funeral, una procesión desde el Papa León XIII en 1903. Un papa no era sepultado en un lugar distinto a la Basílica Vaticana. Sucederá mañana en que una vez que termina el funeral, partirá un cortejo fúnebre desde la Ciudad del Vaticano hasta la Basílica de Santa María la Mayor, un trayecto de 6 kilómetros. Muchas personas que no podrán ver al Papa en la Plaza de San Pedro podrán despedirlo en el coche. Y el detalle que ayer tal vez tú lo reportaste de que va a haber quienes le den el último adiós, entre ellos migrantes, personas en situación de necesidad, pobres, necesitados, pero hay otras dos categorías de personas que hoy sabemos que estarán presentes y unas de ellas son algunos presos. No olvidemos que los Jueves Santos, el Papa Francisco pasó siempre el Jueves Santo en una cárcel también este año. Han dado permiso a algunos presos de salir para dar el último adiós al Papa, despedirlo y realmente es muy Hay, hay- conmovedor. Y hay- también a personas transexuales. Exacto, a eso iba. También un grupo de transexuales. Todo este grupo de personas marginadas, marginadas por la iglesia, marginadas por el mundo, ¿cómo van a intervenir? ¿Van a acompañar simplemente o van a intervenir de una manera más directa? Van a intervenir de una manera más directa y permítame primero subrayar que son personas que el Papa Francisco ha conocido, quizá no a un nivel profundísimo, pero las ha tratado, les ha saludado en algún momento de su pontificado, por eso están allí. Pero van a ofrecer una rosa. El Papa Francisco era muy devoto de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí está asociada este gesto de la rosa y le van a entregar una rosa al Papa, al féretro, al llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. En ese sentido, los reciben y después lo despiden, lo reciben en el atrio y una vez que lo reciben también lo despiden para que después lo puedan sepultar. Hoy también estuvimos en la mañana con un grupo de periodistas por allí y la basílica tiene unas colas larguísimas para entrar, Santa María la Mayor, cosa no muy común porque pues la mayoría va a San Pedro, pero no a Santa María la Mayor. Hoy colas enormes para entrar porque todos querían ver dónde va a ser sepultado el Papa y hoy todavía era posible entrar y además la basílica, cosa bonita de señalar, las cuatro basílicas romanas aquí, basílicas mayores, son gratuitas en el ingreso siempre. Correcto, ese punto era importante. Si el Papa hubiese sido sepultado en las catacumbas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pues a la gente que quisiera ir a rendirle algún tipo de culto, pues tendría que pagar. En cambio, en Santa María la Mayor, donde va a ser sepultado el día de mañana, va a ser la entrada gratuita. A partir del próximo domingo no habrá ningún problema. Estaba leyendo que va a quedar digamos, la tumba del Papa, va a quedar entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, que es un lugar muy significativo para el Papa Francisco. Él tiene en la Capilla Paulina es muy significativa porque el Papa tenía profunda devoción por la Virgen Salus Populi Romani, cuya imagen se encuentra en el templo. Ahí va a quedar en una imagen muy sencilla, en una placa muy sencilla. Ya está concluido todo, ¿verdad? Sí, de hecho, lo único que falta es que llegue el cuerpo, que se selle, y efectivamente el Papa tenía una devoción ya antes de ser Papa a este lugar, antes de ir a un viaje apostólico fuera de Italia, y también al regresar siempre iba y visitaba a la Virgen. De hecho, a este lugar fue el Papa justamente unos días antes, en la Semana Santa, a llevar un ramo de flores. Era muy bonito, es como para un católico, pues la sintonía con la Virgen María vista como madre era un hijo llevándole un ramo de flores a su madre, estoy seguro que visto como despedida. Nada más permite una observación, también la Basílica Vaticana y también las grutas de la Basílica son gratuitas siempre y eso es algo maravilloso de decir, que en muchos otros lugares quizá el ingreso es cobrado, pero en las cuatro basílicas, incluyendo las grutas, son siempre gratuitas. De hecho, muchas personas pueden ver abajo la tumba de Benedicto XVI, que es el último papa que está a un lado de San Pedro, el primer papa, o arriba Juan Pablo II, son gratuitas.
Papa Francisco estará en esta otra, que pues también sigue siendo gratuito, curiosamente, y tal, más por cultura general para todos, seguramente, tú ya seguramente lo recuerdas, pero Santa María la Mayor es zona extraterritorial del Vaticano, es decir, es territorio vaticano. De hecho, hay una bandera media asta. Las basílicas de San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor son zona extraterritorial del Vaticano, es territorio del Vaticano, aunque no esté adjunto a la Ciudad del Vaticano, que es lo que comúnmente conocemos cuando las personas van para allá, concretamente la Plaza de San Pedro. Ciertamente son cuatro basílicas Sí. allá en el Vaticano. Eh, eh, ¿Qué pasa finalmente con el cardenal maldito? Hoy ha trascendido y nos ha despertado un enorme interés. Ha trascendido que el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, mostró al cardenal maldito Angelo Becciu que no puede asistir al cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Mostró dos cartas firmadas con la F de Francisco, en donde el Papa, quien finalmente lo separó de sus cargos y lo sometió a un juicio en el año de 2020, y finalmente fue donde finalmente el cardenal maldito fue condenado a 5 años y medio de prisión por haber utilizado ilegalmente, de manera fraudulenta, fondos vaticanos para una adquisición irregular y por haber abusado de poder. Había la polémica de que si le iban a permitir estar en el cónclave o no, incluso ser eventualmente postulado para papa. Entiendo que queda muy claro, él no va a participar, pero tú tienes, por supuesto, la información más fresca porque estás allá, Jorge Enrique. Sí, mira, ya comenzaron, José Pepe, reuniones conocidas como congregaciones generales. Estas congregaciones son reuniones, congregar, eso significa precisamente congregan a los cardenales y en esto se ven diferentes temas. Hoy en la mañana fue la cuarta congregación general y además de que se trataron varios asuntos como explicaron el rito del funeral que se iba a seguir, los cardenales acordaron que el domingo van a ir todos a rezar a la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor y se van a regresar juntos. Ya se presentó un primer informe del estado de la iglesia y los retos ante el mundo actual. Se está tratando esto y en algún momento de esta reunión no consta que fue el cardenal secretario de Estado, bueno, actualmente no lo es, pero lo era hasta hace poco, una vez que un papa muere, caen todas las funciones. Hasta hace poco era el secretario de Estado, el cardenal Parolín, pero mostraron cartas, dos cartas que el Papa habría firmado, evidenciando que las sanciones disciplinares que pesaban sobre el cardenal Angelo Becciu pues estaban vigentes, dado que él mismo estaba pidiendo la reconsideración al decano y al camarlengo de una opción a que él tuviera también el derecho a participar. Y bueno, derecho a participar significa derecho a votar, que es lo concreto. Y ser votado, Incluso ahora, perdón. y ser votado eventualmente. Y ser votado, aunque ciertamente una persona con esta historia personal, pues es difícil tan solo imaginarlo. Si nos fuéramos a las apuestas en casas, que es donde quizá a veces pesa mucho el cuánto está dispuesto alguien a invertir por un candidato, seguramente nadie votaría por una persona con estas características por la historia que le acompaña. Ciertamente este cardenal ha interpuesto una apelación, entonces este juicio no es definitivo, se tiene que ir a una segunda instancia, aunque ya pesa una primera sentencia de culpabilidad, pero ha apelado, entonces digamos que sigue en proceso este juicio que lo lleva la autoridad civil del Vaticano, no la autoridad religiosa. Sin embargo, es Sí. un paradigma porque es la primera vez que se juzga desde el ámbito civil del Estado de la Ciudad del Vaticano a un cardenal, cosa que antes estaba reservada a un papa. Y cuando un papa tenía que juzgar a un cardenal, organizaba una comisión ad hoc, es decir, específicamente para este caso, que cuando terminaba, pues cesaba la comisión. De ahora en adelante ya no es así. Un cardenal, que usualmente tiene la ciudadanía vaticana cuando están en Roma, es juzgado por la justicia civil del Estado de la Ciudad del Vaticano y este es el primer precedente. Exactamente, es el primer precedente, no existía uno previo. Pues padre, te agradezco mucho, Jorge Enrique Mújica. Mañana, después de la ceremonia fúnebre final, empiezan
lo que le llaman los días de duelo. Son 9 días de Sí, duelo para que por ahí del 5 o 6 de mayo de inicio ya se anunciará en su momento el momento del cónclave. sí, estas misas, esto le va a resultar muy comprensible a muchos, les dicen en italiano novendiali, pero es un novenario. Muchas personas en México están familiarizadas con que cuando hay una defunción se hace un novenario de misas. Este novenario de misas a los difuntos de cualquier lugar, familiares a veces nuestros, viene precisamente de la evocación del novenario de misas que por imitación se hace de lo que se hace un papa. Entonces, dado que este novenario comienza mañana, perdón, el domingo, contamos 9 días y después de esos 9 días comenzará el cónclave, porque esos 9 días de funeral ya se aprovechan como oportunidades para reunirse e ir viendo perfiles, escuchando discursos de diferentes interlocutores y, en definitiva, irse haciendo una idea de a quién va a votar. Por último, te comento, ya me di cuenta, he sabido ayer acompañando a una persona que ya les pidieron a los que vivían en Santa Marta, que es una residencia hecha para alojar cardenales, pues que desalojen, porque algunos se habían ido a vivir ahí porque cuando lo mandaron a hacer, que la mandó a hacer Juan Pablo II, la mandó a hacer pensada en un lugar para alojar cardenales, para un cónclave. Pero hay cónclave una vez cada muchos años, entonces quedaba desocupada mucho tiempo, se convertía como una especie de hospedería. En el pontificado de Francisco se convirtió en residencia para muchos que trabajan ahí en torno, entonces no quedaban muchas habitaciones libres, les han pedido que se vayan, pues porque los cardenales van a llegar, hay que limpiar, hay que adaptar y de hecho van a faltar espacios, en algún otro lugar tendrán que acomodar cardenales porque el Papa Francisco se pasó del límite establecido de 120 cardenales electores y hay 134. Muchas gracias, padre Jorge Enrique Mujica. Gracias por este esfuerzo. Apreciamos muchísimo el interés en poder comunicar a través de la agencia Zenit toda la información puntual de lo que está sucediendo en estos momentos y lo que va a suceder en las próximas horas con el funeral, ya la parte final, pues el entierro del Papa en la Basílica de Santa María la Mayor. Te agradecemos mucho y estaremos en contacto cuando tu ánimo lo permita. Siempre eres bienvenido. Gracias, Pepe. Gracias a ti al auditorio. Igualmente, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.